Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Les voy a dar su primera clase de biología. En esta clase de biología vamos a comenzar con unos temas preliminares. Me voy a ir algo rápido para ser lo más sintético posible y avanzar lo más rápido, ¿no? Vamos a ver, antes de comenzar, unos temas preliminares. Los temas preliminares que me interesa ver en este momento, pues es la definición de biología. Biología es una ciencia que estudia la vida, ¿no? Y está definida etimológicamente como bio, que es vida, y logos, que es estudio tratado. Ustedes dicen, bueno, esto es muy básico, muy de secundaria. Sin embargo, pues vamos a entrar aquí en una discusión, porque definir lo que está vivo de lo que no es una discusión muy compleja, que en ocasiones, si tú le preguntas a un biólogo, defíneme qué es vivo y defíneme qué es no vivo, lo agarras en curva en ocasiones. Entonces, no, no tomen estas definiciones como algo muy simplista. Ajá. Eh, y precisamente como es el estudio de la vida, eh, vamos a definir nosotros que la unidad fundamental de la vida va a ser la célula. Entonces, como primer tema vamos a tener la célula, vamos a estudiar la célula. Sin embargo, también los seres vivos van a tener ciertas características que van a ser comunes en todos los seres vivos, como metabolismo, respiración, crecimiento, etc. Y con base en esas también podemos definir a los seres vivos. Bueno, les voy a dar unas ramas auxiliares de la biología. La primera que les voy a dar, pues, es la citología. La citología, pues, es el estudio de las células, funciones y estructuras. La histología, por su parte, estudia los tejidos. Ajá. Esto es muy importante, o sea, van encadenadas. La unión de muchas células nos pueden formar tejidos. También vamos a tener la genética, que estudia el ADN y el ARN. La taxonomía, prácticamente, que es una clasificación de los seres vivos. Y la fisiología, por su parte, también va a estudiar las funciones de los seres vivos desde la perspectiva de sus órganos. Bueno, aquí por eso la separo un poquito, ¿no? Doy este espacio. Por otro lado, vamos a tener la ecología, que va a estudiar el medio ambiente, las interacciones que existen con los seres vivos, que eso lo vamos a ver en la última unidad de su examen de admisión. Y la zoología, que es la ciencia que estudia los animales. Lo separo un poquito para que se entienda que están separadas. Ahora, yo sé que ustedes ya conocen el método científico. Eh, el método científico, pues, se usa para un objeto de estudio. Ajá. Bueno, aquí un paréntesis, no porque la biología estudie la vida solamente, no quiere decir que no va a estudiar aquellas cosas que estén muertas. Por ejemplo, la biología estudia lo que es también los virus, y los virus no están vivos. ¿Por qué razón? Porque no están compuestos por células. Entonces, por eso es muy importante definir lo que es la célula y la unidad 1. Bueno. Ahora, les voy a dar algo del método científico. Eh, Quizá son discusiones un poco pesadas o muy sencillas, dependiendo de la profundidad. El método científico, primero, es la observación. Uno observa un fenómeno y se plantea un problema, ¿no? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el virus? Etcétera. Comienza a tener hipótesis, experimenta, evalúa resultados, y si esos resultados son satisfactorios, concluye, elabora teoría y posiblemente desarrolla una ley. Si no son satisfactorios los resultados, vuelve a regresar a la observación. Esto, lo comento, es fundamental porque ustedes, cuando inicien la universidad, van a decir X, Y, Z argumento, pero no porque ustedes lo digan es verdadero, o sus profesores les van a decir un argumento, ¿no? Y no porque lo digan quieren decir que es verdadero. Ajá. Es, por ejemplo, si yo les digo, el gobierno actual es el mejor del mundo, o si les digo, el gobierno actual es el peor del mundo, pues debe de estar basado en evidencia. Ajá. Lo debo de explicar. Ajá. Pues esta es mi hipótesis, ¿es el mejor o es el peor? Aquí, pues, no se puede experimentar en las ciencias sociales, es un defecto de las ciencias sociales, pero si nos remitimos a la biología, podemos experimentar a lo mejor con el virus, etcétera. Evaluamos los resultados, concluimos, obtenemos una teoría y desarrollamos una ley.
Entonces, todo esto es como un círculo donde nosotros estudiamos la realidad. Ajá. Primero observamos para entender el fenómeno, identificamos el problema, tratamos de medir o cuantificar, formulamos hipótesis, experimentamos, ejecución de soluciones, validamos o rechazamos. Y aquí otra vez regresamos a la realidad y comenzamos otra vez a ver todo eso. En las ciencias sociales todo esto es un desastre. En la medicina es mucho mejor, es mucho más rápido. Bueno, no rápido, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque sí está basado en hechos. Entonces vamos a remitirnos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa en este momento es el estudio de la célula. ¿Ok? Entonces, borro esto. Bueno, voy a borrar esta imagen. Y este es un virus, por ejemplo, y esta es células sanguíneas. Ajá. Y acabando esos temas preliminares, pues vamos a lo que nos importa. La célula. La célula es el tema 1 del temario y vamos a estudiar lo que es teoría celular, quién descubrió las células y la formulación de postulados de la teoría celular. Permítanme tantito. Bueno, esto ahorita lo corrijo. Ajá. Entonces, de este lado tenemos una célula y de este lado tenemos otra célula. Yo sé que ustedes me van a decir, profe, es que una es procarionta y una eucarionta. Se está saltando eso. Ustedes no se preocupen. Lo vamos a ver con calma. Ajá. Entonces, dejen acomodo esta imagen. Muy bien. Vamos a ponerla acá al lado. Muy bien. Ya quedó acomodado. Bueno. La célula la vamos a entender como la unidad fundamental de todos los seres vivos. Ajá. Entonces, aquí tiene sentido lo que yo les comenté. Para nosotros definir los seres vivos, quiere decir que está compuesto por células. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, es que cuando se empezaron a estudiar las células, observaron en corcho, observaron en cosas que eran no vivas. Bueno, me van a permitir tantito, ahorita voy a aclarar eso, pero vamos a entenderlo así. Ajá. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ajá, ya que todos los organismos están formados por células y en su interior llevan a cabo todas sus funciones fisiológicas. Aquí les puse un microscopio y lo que veía Robert Hooke. Ajá. Muy bien. Obviamente, pues hubo investigadores que contribuyeron al estudio de las células, ¿no? Déjenme, me quito este negrito. Hubo investigadores que contribuyeron al estudio de las células. En el siglo XVII, aquí les voy a poner como una tipo pregunta que puede existir. En el siglo XVII se desarrolló el microscopio, el cual permitió el desarrollo de la teoría celular. Ojo, no estoy diciendo que permitió el planteamiento de la teoría celular. ¿Cómo quiero que se entienda? Hay preguntas en ocasiones en el examen de la UNAM que son, o de la UAM, de biología, que tienen truco. Ajá. Por ejemplo, si no es lo mismo decir que permitió el desarrollo de la teoría celular a decir que ya fue hasta el siglo XIX, con el perfeccionamiento del microscopio y de los lentes, obviamente, lo que permitió el planteamiento ya de la teoría celular, el planteamiento formal. Si nosotros no tenemos este planteamiento formal, dejen amplio la pantalla para que se vea mejor. Si nosotros no tenemos este planteamiento, el perfeccionamiento del microscopio, no podemos plantear de manera formal la teoría celular. Sin embargo, pues en el siglo XVII, si no hubiera existido el microscopio, pues obviamente no hubiera existido este planteamiento posterior. Bueno, espero se entienda, porque les puse unas preguntas en su cuestionario. Entonces, voy a continuar. Muchos le atribuyen a Robert Hooke como que él desarrolló el primer microscopio, pero fue Zacharias Jensen en 1590 quien creó el primer microscopio. Esto se los pongo porque es pregunta de examen. Y es muy común. Y vamos a hablar un poquito de Robert Hooke, pero antes les voy a pegar una imagen de
Zacharias Jensen. Ajá. El primer microscopio. Bueno, aquí de Robert Hooke, en su libro Micrografía, empleó por primera vez la palabra célula. Esta es comúnmente pregunta de examen. Ajá. Entonces, les pueden preguntar, ¿quién fue el primero que empleó la palabra célula? Robert Hooke, ¿no? Que les recordaba las celdillas. Ajá. Muy bien. Y pues sí, como ya les dije, observó corcho y describió su estructura, ¿no? Formada por huecos a las que le llamamos células. De hecho, es esta imagen que yo les planteé acá. Luego, después de él, llegó Anton von Leeuwenhoek, o Anthony van Leeuwenhoek. Disculpen, no sé cómo se pronuncia. En 1674 descubre microbios en el agua, observando organismos unicelulares nunca antes vistos. Ajá. Luego, en 1824, viene Dutrochet, que postuló que las plantas y animales están formados por las células. Bueno, lo mencionó, pero fue hasta que Matthias Sladen y Robert Brown terminaron, ¿no? Todo este planteamiento de la teoría celular. Entonces, bueno, voy a copiar. Robert Brown, en 1831, reconoce que el núcleo forma parte de la célula. Ajá. Esto fue en 1827, ¿no? Examinando granos de polen, ajá, suspendidos en el agua. Y también Brown observó partículas diminutas con vacuolas en los granos de polen. Ajá. Muy bien, entonces tenemos un primer acercamiento. Luego les voy a hablar de Sladen. Sladen en 1838 plantea la teoría celular que la célula está en todos los vegetales. Ajá. Entonces, está en todos los vegetales y luego Schwann dice que la célula está en todos los organismos, en todos los animales. Ajá. Entonces es muy importante. Primero vamos con Sladen, ajá, que plantea la teoría celular para los vegetales. Ajá. Muy bien, ya después Schwann lo hace para los animales. Entonces, de aquí van a surgir unos postulados, pero antes de terminar, pues les voy a poner lo que dice Schwann. Un año después, este es 1838, en 1839, obviamente Schwann se familiarizó con el trabajo de Sladen y de plantas, en el cual Sladen pues había descrito, ¿no? toda la célula vegetal, y Schwann propuso esta teoría celular para los animales. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que por un lado todas las plantas están formadas por células y también todos los animales están formados por células. Ajá. Muy bien, entonces vamos a tener 3 puntos: que los animales y las plantas están formados por células, que estas células tienen una vida independiente y están sujetas a la vida del organismo. Ajá. Aquí está, esto se los voy a pasar, no se preocupen. Ajá. Y pues lo podríamos dejar aquí, ¿no? Tenemos por otro lado que Boveri en 1888 descubrió el centriolo, Altman en 1890 describe las mitocondrias, y Camillo Golgi, pues obviamente descubre el caballo de Golgi, y Ledoux descubre los lisosomas. Ajá. Pero estas casi no preguntan. La mayoría de las preguntas están basadas tanto en Schwann como en Sladen, si acaso en Robert Brown, y más en Robert Hooke y Anthony von Leeuwenhoek. Entonces pongan atención en eso. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Los fundamentos de la teoría celular. La teoría celular fue propuesta por Sladen, por Schwann en 1831, y también fue formalizada, o ya más avanzada, más acabada por Virchow en 1858. Ajá, entonces, les pego esta información. Muy bien. Esta teoría celular tiene unos postulados, ajá, que son los que vamos a trabajar ahorita, y que sí o sí estos postulados vienen en su examen. Les pongo una imagen de Sladen, de Schwann y de Virchow. Ajá, muy bien. Primero, el primer postulado que vamos a ver es el de la unidad estructural, o el postulado anatómico.
Este postulado dice que todos los seres vivos están formados por células. Y se los pongo, Schwamm y Sladen. Porque les pueden preguntar, ¿quién propuso el postulado de la unidad estructural? ¿O en qué año? Etcétera. Entonces, pues tienen esos tipos de preguntas, Ahora, también el número 2, unidad funcional. La unidad funcional dice que, o sea, la célula también es la unidad básica y estructural y funcional de, de los seres vivos, pero además dice que todas estas funciones que tiene la célula, me regreso un poco para que se entienda, las funciones que tiene la célula aquí o acá, sea procarionte, que es esta, o eucarionte, todas las funciones vitales las va a desarrollar dentro de la célula. Ajá. Quiere decir que así como nosotros tenemos órganos, intestinos, estómago, hígado, riñones, vamos a tener en la célula sus organelos o sus órganos, organelos se le llaman en la célula, que van a hacer posible que la célula desarrolle sus funciones vitales por sí misma o en sí misma, dentro de ella misma. Entonces espero que eso se entienda. Todos los seres vivos, no, esta no era, perdón, es esta que les tengo aquí. Ajá, unidad funcional. Ajá, la unidad funcional dice lo siguiente, ¿no? Que la célula es la unidad básica, estructural y funcional. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula. Ajá. Muy bien, y también fue por Sladen y Schwamm. Vamos con la del origen. El origen quiere decir que todas las células que están dentro de un organismo, si surgen más células, esas células provienen de células preexistentes. A ustedes igual a lo mejor se les haría aburrido que yo les comenzara a platicar de las teorías de la vida, generación espontánea, etcétera, porque sabemos que no ocurre así. Sin embargo, en su tiempo pues hubo teorías de la generación espontánea que decían que pues si tú te tirabas ropa sucia y comida, iban a surgir las ratas, ¿no? Esto pues obviamente sabemos que es mentira, ya es muy lógico para nuestra época, y dice que pues las células provienen de células preexistentes. Entonces esta es la de origen y la propuso Rudolf Virchow. Y la 4. En los exámenes siempre he visto esas 3, pero vámonos con la cuarta, no vaya a ser que se las pregunten, es la unidad genética. La célula contiene información hereditaria para su ciclo, para su reproducción, para la transmisión de la vida entre célula y célula, y fue propuesta por James Watson y Francis Crick en 1953. Muy bien, algunos principios de la teoría celular pues son los siguientes, ¿no? Estos pueden venir, más bien vienen en el examen que les tengo preparado. Las células, déjenme doy espacio, esto se los voy a mandar. Las células constituyen la unidad fisiológica y morfológica de todos los seres vivos. Ajá. Es importante por eso definir la célula. 2. Las células se originan a través de otras células y su permanencia continúa, se va a mantener a través del material genético. La unidad de vida más pequeña es la célula y sus características y sus propiedades son acorde a las células de forma individual. Y obviamente toda célula nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Bueno, hay más. Ya sabemos que toda célula nace, crece, se reproduce y muere. Y posiblemente, quizá les lleguen a preguntar, imagínense, ¿no? Que digan, bueno, ¿quién falla en este principio de la teoría celular? Pues precisamente las células cancerígenas. Las células cancerígenas tienen ahí un problema con la inmortalidad. Ajá. Y se los puse como pregunta de examen. Ajá. Entonces, en ocasiones no se reproducen de una manera normal como las demás células, y en ocasiones no se pueden morir esas células. Entonces, por eso es importante ese estudio. Ajá. Muy bien. Bueno, les voy a adelantar un poquito que lo vamos a ver después, pero a ver, déjenme ver si se los adelanto de una vez o no. Yo creo que lo dejo hasta aquí, y en el siguiente video que les voy a mandar
va a venir estos temas: estructura celular, moléculas orgánicas presentes en las células y su función. Ajá. Como ya les dije, cada una de estas partes de la célula tiene su función. Y vamos a ver también sus organelos y cómo vamos a diferenciar entre células procariotas y eucariotas. Ajá. Bueno, aquí en su guía de estudio en ocasiones viene como procarióticas y eucarióticas, ajá, pero son células procariotas o eucariotas. Entonces, esto se los voy a hacer en otro video, pero incluso con esto lo resumí lo más posible y todo lo pregunto en los exámenes, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos y trabajen sus exámenes.